Bien, vamos a estudiar la palabra de Dios, hermano. Dios les bendiga mucho. Vamos a ver los dones del Espíritu Santo, pero en el Antiguo Testamento. Se llama el tema, los dones del Espíritu Santo. Y vamos a estudiar la palabra de Dios ahí, en Éxodo capítulo 35, verso 30 a 35. Dice así: Y dijo Moisés a los hijos de Israel: Mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste, y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así él como Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría de corazón, para que hagan toda obra de arte y de invención, y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino, y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Aleluya, qué hermoso lo que estaba haciendo el Espíritu Santo desde mucho antes en su pueblo, en Israel. Sí, Dios envió a su Espíritu, sí, para que recibieran capacitación para hacer el trabajo que le había encomendado Dios a Moisés. Sí, entonces su Espíritu los llenó de sabiduría y de inteligencia en la ciencia y en todo arte. Sí, ahí está el Espíritu Santo de Dios dirigiendo, llenando de esa sabiduría hermosa que solo puede provenir de Dios. Bendito Dios. Veamos otro texto. Ahí en Números 11:24, Números 11:24. 11:24 a 29. Dice así: Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él, y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y habían quedado en el campamento 2 varones llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío, Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió: ¿Tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Aleluya. El Espíritu Santo derramándose para profetizar. Las Escrituras enseñan que a menudo la profecía acompaña al descenso del Espíritu de Dios sobre su pueblo. El relato en Hechos sobre el derramamiento del Espíritu Santo el día de Pentecostés y después de eso indica que los creyentes llenos del Espíritu profetizaban y hablaban en otras lenguas por el impulso del Espíritu. Sí, se derramó el Espíritu Santo a ellos. Empezaron a profetizar y hubo celos.
de parte de uno de los siervos de Moisés. Y dijo, ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta. Cuando Eldad y Medad se quedaron profetizando en el campamento, Josué quiso que Moisés les impidiera que siguieran haciéndolo. Sin embargo, Moisés había aprendido su lección. Él vio que el nivel normal de la vida espiritual conveniente para todo el pueblo de Dios era que pudieran profetizar cuando el Espíritu de Dios estaba sobre ellos. En la época del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo solo venía sobre algunos a quienes llenaba a fin de capacitarlos para que sirvieran o para que profetizaran. Joel profetizó que vendría un tiempo en que todo el pueblo de Dios sería lleno del Espíritu. Esto se cumplió el día de Pentecostés, cuando se derramó el Espíritu sobre toda carne. Los creyentes que no han sido bautizados en el Espíritu Santo no están experimentando lo que Dios les ha prometido y lo que Jesucristo espera darles. Ojalá que todos fueran llenos del Espíritu Santo, ojalá que todos profetizaran, ojalá que todos tuvieran dones espirituales, porque los dones en la iglesia son necesarios para el crecimiento de la iglesia. Aleluya. Veamos ahora en el libro de los Jueces, en el capítulo 4, Jueces, capítulo 4, verso 4. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, se llamaba Débora, profetisa, tenía el don de profetizar, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo, ve junto a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo traeré hacia ti al arroyo de Sison a Sísara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos? Barak le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Eso habla de que el hombre que Dios le manda hacer el trabajo de Dios y se rehúsa, Dios tiene que echar mano de una mujer. Para él nada le es difícil, para él nada le es difícil. Pero cuando falla el hombre, ahí está la mujer, dispuesta a hacer el trabajo encomendado de parte de Dios, porque el trabajo, la encomienda era para Barak, pero al rehusarse él a ir solo, tuvo que entrar Débora, ¿sí? Y lo que dice Barak, Barak le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de Jehová venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora, fue con Barak a Sedes. Aleluya. Y juntó Barak a Zabulón y a Neftalí en Sedes a su mando, y Débora subió con él. Aleluya. Débora fue una profetisa. Ella tenía los dones proféticos que la capacitaban para oír mensajes de Dios y comunicar la voluntad de Él al pueblo. La estrecha relación de Débora con Dios le dio gran influencia entre su pueblo. Tú y yo tenemos que tener una estrecha relación con el Señor. Y el Espíritu Santo que escudriña la mente de Dios, va y busca en la mente de Dios y trae mensajes a su pueblo. Escudriña la mente de Dios el Espíritu Santo y viene y comunica mensajes de parte del Altísimo a sus hijos, sea su pueblo. Aleluya. Gracias le damos a Dios por su misericordia. En un don de profecía en el Antiguo Testamento, el 6 y el 7 dice, toma contigo, así que el 6 y 7. Ella envió a llamar a
y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve junto a tu gente de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu? Un mandato con indicaciones de qué hacer y cómo hacerlo. Sí, de detalle ahí cuánta gente tiene que ir, sí, y de quién, de dónde era la tribu de Neftalí y de Zabulón, sí, y Dios mismo, sí, Dios mismo está ahí en la batalla. Aleluya. 1 Samuel, capítulo 10, verso 1 al 11, fíjense bien. 1 Samuel, capítulo 10, verso 1 al 11. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó. Y le dijo, o sea, sobre Saúl, sí, el Señor lo mandó a que ungiera a Saúl para rey de Israel. Y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe de Israel? Apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín en Selsa, los cuales te dirán, las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo, ¿qué haré cerca de mi hijo? Y luego que de ahí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino, los cuales, luego que te hayan saludado, te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpas. Y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse, Samuel le mudó Dios su corazón. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Aleluya. Lo más probable es que esta acción de profetizar incluyera alabanza a Dios mediante declaración y canciones proféticas inspiradas por el Espíritu Santo. Dios cambió la disposición interior de Saúl mediante su unción por el Espíritu Santo. Esa transformación no era incondicional y permanente, sino algo que podía mantenerse solo mediante la obediencia a Dios. Más tarde se negó a obedecer a Dios, después de lo cual el Espíritu se apartó de él. Es necesario, pues, que la persona, hija de Dios, los hijos de Dios, se tienen que mantener en obediencia a Dios. Solamente de esa manera la unción permanecerá. Solamente de esa manera el Espíritu Santo dirigirá, bendecirá, hará tan muchas cosas a través de su pueblo. Pero es necesario que se mantenga con fidelidad, en obediencia al Señor. Sí, porque él profetizaba a Saúl, pero más tarde su corazón se apartó de él, su corazón se apartó de Dios, entró en desobediencia y le fue quitado el Espíritu. Aleluya. Según de Samuel 3, segunda de Samuel 23, 1, veamos. Uno y 2 dice,
estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Se le dijo esto, que él era el ungido del Dios de Jacob, y se le puso el dulce cantor de Israel. Dijo, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. Sí, que el Espíritu de Jehová hable por ti, y su palabra siempre esté en tu lengua. Déjate usar por el Señor cuando quiera mandar mensajes, cuando quiera dar palabras de exhortación, acéptala. Palabra de edificación, te voy a ayudar mucho. Palabra de edificación y de consolación, que te va a consolar, que te va a levantar de tu condición caída. Si acaso estás triste, estás desalentado, estás que ves para un lado y no ves el final del túnel. A los profetas envía palabra de exhortación, de consolación y de edificación. Por eso dijo él, sus últimas palabras de David, que el Espíritu de Dios había hablado por él, por medio de él, por él pues. Y la palabra de Dios estuvo en la lengua de David. Dice el 3, el Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. No es así mi casa para con Dios, sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas y será guardado, aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. Eso es referente a Jesucristo. Aleluya. Bendito Dios. Nehemías capítulo 9. Nehemías capítulo 9. Nueve, 17 al 21. Dice, no quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Esdras está confesando los pecados de Israel. Está hablando de la desobediencia del pueblo de Dios. Y él se pone a interceder, se pone a orar. Y está diciéndole, Señor, no quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. O sea, que querían volverse a la esclavitud. Mucha gente deja el camino de Dios para volverse a la esclavitud del mundo, para volverse a los vicios, a los placeres, a las disoluciones de este mundo perverso. Qué terrible es eso. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia, porque no los abandonaste. Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones, tú, con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día, para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Envió su Espíritu Santo para enseñarles. Y el Nuevo Testamento dice que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. La función del Espíritu Santo es desde mucho antes. Los dones del Espíritu Santo derramados sobre el pueblo de Dios, manifestando al Señor su poder, su gracia, su misericordia y su presencia en medio de su pueblo, como hoy. Aleluya. 9:25. Llegamos adelante ahí mismo. 9:25, 27. 25, 27 dice, y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil, y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares, y muchos árboles frutales,
comieron, se saciaron y se deleitaron en tu gran bondad. Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti e hicieron grandes abominaciones. Aleluya. Y le hicieron grandes abominaciones. Entonces los entregaste en manos de sus enemigos, los cuales los afligieron. Pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste. Y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de manos de sus enemigos. Pero una vez que tenían paz, volvían ante ti, por lo cual los abandonaron de manos de sus enemigos, que los dominaron. Pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, y según tus misericordias muchas veces los liberaste. Les amonestaste a que se volviesen a tu ley. Eso es lo que está pidiendo Dios. Está diciendo que vuelvan a las primeras obras, que vuelvan a su primer amor, que vuelvan a hacer las primeras cosas que hacían desde el principio cuando fueron tocados por el poder de Dios en sus vidas. Y si les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz, o sea, su cuello, son altivos, no escucharon, les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. Aleluya. No menospreciéis las profecías, pueblo de Dios. Examinadlo todo, retened lo bueno, dice la palabra de Dios. Aleluya. Una obra principal del Espíritu Santo es reprender al pueblo de Dios y poner al descubierto el pecado del pueblo por medio de sus fieles profetas. Bajo el nuevo pacto, el Espíritu sigue convenciendo a las personas de pecado, de justicia y de juicio. Aleluya. Isaías capítulo 61. Isaías 61, verso 1 al 3. Dice así: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Si Jesucristo necesitó la unción del Espíritu de Dios para predicar, para sanar a los quebrantados de corazón, para anunciar libertad a los que estaban en la cárcel, sí, ¿cuánto más lo necesita su pueblo? El pueblo de Dios necesita la unción del Espíritu Santo para predicar, para ministrar, para aconsejar, para orar, para todas las cosas que Dios quiere que haga su iglesia, su cuerpo místico aquí en la tierra. Se necesita el poder del Espíritu Santo de Dios. Esta descripción del Mesías y de su unción se relaciona con su misión a su ministerio. Isaías describe más directamente su carácter y talla espirituales. Cuando Jesús comenzó su ministerio, citó estos versículos y se los aplicó a sí mismo. A fin de cumplir su ministerio, Jesús fue ungido con el Espíritu Santo. Su ungido ministerio incluía predicación del Evangelio a los pobres, a los humildes y a los afligidos. Segundo, sanidad y vendaje de los enfermos espirituales y físicos y de los quebrantados de corazón. 3. Rompimiento de las ataduras de maldad y proclamación de libertad del pecado y del dominio satánico. 4. Ojos espirituales de los perdidos para que vean la luz del Evangelio y sean salvados.
estos 4 propósitos caracterizaron todo el ministerio de Jesucristo y seguirá cumpliéndose por la iglesia mientras ella esté en la tierra. Mientras la iglesia de Jesucristo esté en la tierra, esos 4 propósitos seguirán funcionando y seguirán cumpliéndose mientras esté aquí la iglesia de Cristo en la tierra. Aleluya. Bendito Dios. Noten cómo este pasaje habla sobre... Hay una alusión a la doctrina de la Trinidad, que muchos no aceptan. Porque ahí dice, el Espíritu de Jehová, es el Espíritu Santo, de Jehová el Señor, el Espíritu de Jehová el Señor, está sobre mí. Ahí está el Espíritu. 1, de Jehová. 2. Y Jesús está hablando, está sobre mí. ¿Sí? Bueno, hay quien no cree. Zacarías, capítulo 7, verso 8, Zacarías 7, verso 8 al 14, veamos. Es una promesa de restauración que habla aquí el Señor. Desde el 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, hablando de su pueblo Israel. He aquí yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra. Así Dios va a salvar y va a levantar a su pueblo de esta tierra, librándolo de esta tierra a otra tierra, a una tierra bendecida por Dios, a otros cielos. Aleluya. Dice el 8, y los atraeré y habitarán en medio de Jerusalén, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios en verdad y en justicia. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Esfuércense vuestras manos los que oís en estos días estas palabras de la boca de los profetas, desde el día que se echó el cimiento a la casa de Jehová de los ejércitos, para edificar el templo. Porque antes de estos días no ha habido paga de hombre, ni paga de bestia, ni hubo paz para el que salía, ni para el que entraba a causa del enemigo. Y yo dejé a todos los hombres, cada cual contra su compañero. Mas ahora no lo haré con el remanente de este pueblo, como en aquellos días pasados. Dice que habrá simiente de paz. La vid dará su fruto y dará su producto a la tierra. Y los cielos darán su rocío, y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto. Y sucederá que como fuisteis maldición entre las naciones, oh casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré y seréis bendición. No temáis, mas esfuércense vuestras manos, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos. Como pensé hacerles mal cuando vuestros padres me provocaron a ira, dice Jehová de los ejércitos, y no me arrepentí. Aleluya. Y no me arrepentí. La restauración después del exilio. Sí, ¿verdad? Dice, va a salvarlo el Señor. Una restauración, es una promesa de parte de Dios. Sí, de que los salva y los va a traer. Sí, gloria a Dios. Veamos otro texto, hermano. 7:8. Sí, 7:8, ¿verdad? Sí, 7:8. Y vino palabra de Jehová a Zacarías, diciendo, así habló Jehová de los ejércitos, diciendo, juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre, ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante, para no oír la ley de las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba a medio de los profetas primeros. Sigue hablando la palabra
de la profecía. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová a los ejércitos, y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos, sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. ¿Cómo es el diamante? Él está diciendo que juzguen conforme a la verdad, que hagan misericordia y piedad con su prójimo, que no opriman a la viuda, ni al huérfano, ni al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. ¿Y cuántas veces piensan mal contra su hermano, contra su prójimo? Lo cual es pecado. Dice, pusieron su corazón como diamante. El diamante es la sustancia más dura conocida de la naturaleza. El llamado de Dios por medio de su Espíritu a través de profetas anteriores fue para justicia, misericordia y compasión, pero el pueblo obstinadamente se negó a obedecer. Entonces, cuando llegó el juicio era demasiado tarde para arrepentirse. No ha cambiado lo que Dios espera de su pueblo hoy día, porque Él desea que los creyentes les muestren amor y compasión a los que experimentan diversas necesidades. Aleluya. Marcos capítulo 6, perdón, sí, es 16 y 17. Marcos capítulo 16, verso 17. Gloria a Dios. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Señales que tiene que tener el cristiano. Hablarán en nuevas lenguas. Y si una persona habla en lenguas extraña, dice la palabra de Dios que tiene que pedir también, o que debe pedir, la interpretación de las lenguas, para que el pueblo de Dios sea edificado. Son señales que tienen los creyentes. Sí. Aunque hay mucha imitación. Pero Dios conoce a los que son suyos. Y Dios tiene testimonio de los que son suyos. Y la gente también va a ver el testimonio de aquellos que tienen las señales. Pero las verdaderas señales, ¿sí? Entonces, funcionó el Espíritu Santo en aquel tiempo. Y sigue funcionando ahora. Porque lo dejó Jesús lo dejó en su lugar. Conviene que yo me vaya. Cuando yo me vaya, enviaré con ustedes al Espíritu, el cual los va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Busquemos el ser llenos del Espíritu Santo. Anhelemos los dones espirituales. Dice Corintios, anhelad. 1 Corintios 14, prima cita. Corintios 14. Dice así. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Aleluya. Bendito Dios. Para que reciba edificación. Dios les bendiga mucho, hermanos. Aleluya. Dios les guarde.